Colegas, profesores, público en general, vamos a dar inicio a esta segunda sesión del curso de capacitación en robótica. Estamos en el tema electrónica básica y robótica, desarrollado por el Ministerio de Educación, en coordinación con el Instituto Tecnológico Pedro Domingo Murillo. Entonces, en ese sentido, mi nombre es Edgar Mendoza Fernández, y pues iniciamos con lo que es la sesión número 2 de esta semana. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto la anterior clase, para que las personas que no hayan estado presentes tengan un panorama, digamos, un poco más amplio de lo que se ha visto. ¿Ok? Entonces, iniciamos ahora sí, por favor. Iniciamos con el resumen de lo que ya habíamos presentado la anterior sesión. La anterior sesión habíamos hablado algo de las magnitudes físicas, ¿no? Básicamente decíamos todo aquello que podemos medir, ¿no? Medir, en este caso en la parte electrónica habíamos hablado de corriente, habíamos mencionado algo de frecuencia, periodo y demás, ¿no? Entonces, incluso habíamos hecho unas subdivisiones, ¿no? Como tal en la magnitudes físicas, vectoriales, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, inicialmente habíamos visto los conceptos de corriente eléctrica que se va a desarrollar en laboratorio, en la sesión de laboratorio, tengo entendido, el día de mañana. Habíamos visto lo que es la corriente alterna y la corriente continua, que justamente vemos acá, ¿no? En resumen, decíamos que la corriente es el flujo de carga, el flujo de electrones por algún medio, ¿no? Por algún conductor en este caso. ¿Ok? La diferencia básicamente radicaba que en el caso de la corriente alterna, iba variando, cambiando en función del tiempo, ¿no? Cambiando la polaridad de positivo a negativo, mientras que en la corriente continua, esta se mantenía constante, ¿no? En función del tiempo. ¿Ok? La simbología también habíamos visto, justamente consultaban sobre eso. Acá vemos este símbolo, representa justamente algo muy parecido a la señal, ¿no? A la señal alterna. Entonces, cuando veamos este símbolo, decíamos, estamos hablando de la corriente alterna. Y cuando veamos este símbolo, acá una línea con unas líneas segmentadas, ¿no? Muy similar o parecida a esta, ¿no? A la función del tiempo, ¿no? Constante, una línea constante. ¿Ok? Habíamos visto también que su unidad es el amperio, ¿no? Para este caso, habíamos definido algo también de diferencia de potencial, en este caso comúnmente llamado voltaje o tensión. Hemos visto que su unidad, en este caso el voltio, estaba relacionado con el físico, ¿no? Este físico, Andrés Volta, justamente relacionado con su apellido, ¿no? De ahí que venía en honor a este científico el nombre de esta unidad. También habíamos visto un poco de lo que era este instrumento, ¿no? El multímetro, que en este caso en laboratorio se va a hacer uso para poder realizar las diversas mediciones, ¿ok? Ahí está la medición que la van a desarrollar en laboratorio de el voltaje, en este caso, el voltaje de corriente alterna y el voltaje de corriente continua, para lo cual se les ha pedido que en laboratorio puedan traer sus testers o multímetros, ¿ok? Bueno, entonces hoy iniciamos ya con la definición como tal de resistencia eléctrica, ¿sí? Resistencia eléctrica, en términos sencillos y comunes, la resistencia eléctrica es una propiedad, ¿sí? Es una propiedad, es una característica que tienen en este caso los materiales, ¿sí? Los materiales tienen esta característica, esta propiedad, y de hecho los componentes electrónicos que están diseñados de este material, ¿no? De algún tipo de material.
Ya, en resumen, esta característica lo que hace es oponerse al flujo libre de los electrones, ¿no? Al flujo de esa corriente se opone y a eso le llamamos resistencia eléctrica, ¿ya? A esa característica, a esa propiedad es lo que le llamamos resistencia eléctrica. En palabras simples, como dice acá, lo que estamos midiendo con la resistencia eléctrica es la oposición, la dificultad que presenta un determinado material para permitir el flujo de la corriente eléctrica, ¿no? Aquí, como modo de analogía, podemos ver un gráfico donde están pasando los electrones y en este caso, acá, por ejemplo, se está generando una dificultad, perdón, al poder pasar por este determinado material. En el conductor, en los materiales conductores, el flujo es prácticamente abierto, ¿no? No hay ninguna dificultad o la dificultad es muy mínima, ¿no? En los materiales, eso vamos a ver ahora viendo la definición de resistividad también. En los semiconductores ya hay un pequeño problema o una dificultad que va a estar básicamente determinada por lo que es la configuración, ¿no? En configuración directa o inversa, en polarización también, y en un aislante, justamente, ¿no? El material, a modo gráfico, si quieren, para poder entender de mejor manera, un aislante, un material aislante, no deja fluir, ¿no? Lo que decíamos acá, dificulta el paso de la corriente eléctrica, ¿no? Ahí puede pasar, pero con mucha dificultad, ¿no? Entonces, esa es la propiedad que tiene los materiales en este caso. A esa propiedad le llamamos resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, a su vez, está determinada por la resistividad. La resistividad eléctrica en los materiales igual, ¿no? Es una propiedad física que tenemos, o que tienen en este caso los materiales, y esta resistencia inicialmente está dependiendo de estos factores o de estos parámetros, ¿sí? De la resistividad, de la longitud y de la sección o del área. ¿Ok? Entonces, al diseñar, obviamente, al fabricarlos, toman en cuenta estos parámetros, ¿no? El material con el que se desarrolla, la longitud seguramente, ¿no? Acá será tal vez una especie de bobina, ¿no? Dependiendo del tipo de fabricación y el tipo de material y la sección que tiene este. Entonces, la resistencia eléctrica que nosotros medimos con el multímetro, con el tester, en realidad en la fabricación están considerando estos parámetros, ¿ya? Para nosotros va a ser bien sencillo medir y tener su valor, pero por dentro, de manera física, no nos olvidemos y tener presente que en realidad la resistencia eléctrica no solamente o depende de otros parámetros más, que es en este caso la resistividad, que su unidad de medida es el ohmio por metro, la longitud y la sección o el área, ¿ya? Incluso para determinar estos valores, hay otra ecuación que está en función a la temperatura, ¿ok? Y a un coeficiente más. Entonces, cuando este material incluso sufre o es afectado por una temperatura, cuando se eleva la temperatura, también varía de alguna manera esta resistencia eléctrica, ¿ok? Aquí, como vemos, la resistividad generalmente se la denota con el símbolo Rho, ahí está, ¿no? En el alfabeto griego, y su unidad justamente es el ohmio por metro. Aquí tenemos una tabla característica de esta resistividad, entonces ahí tenemos, por ejemplo, acá el grafeno, la plata, el cobre, ¿no? El oro, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, la resistividad a una temperatura más o menos entre los 20 y 25 grados centígrados es aproximadamente para el grafeno, por ejemplo, es de 1 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, ¿no? Estos son obviamente conductores, ¿no? Son buenos conductores, entonces alguien dirá, la relación de resistividad es muy baja. Sí, para estos materiales que son prácticamente conductores es muy baja, ¿no? Aquí a la menos 8. ¿Ok? Entonces de esos parámetros deriva o determina en este caso la resistencia eléctrica. ¿Ya? Entonces ya teniendo en cuenta la definición de corriente eléctrica, tensión eléctrica, voltaje o diferencia de potencial, y además lo que es la resistencia eléctrica,
¿sí? Vamos a iniciar ya con este capítulo 2 para ver los componentes electrónicos que vamos a utilizar probablemente en el armado de circuitos para nuestros prototipos de robot, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de componentes electrónicos, tenemos una gran gama de componentes, desde los más sencillos tal vez hasta los más complejos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos circuitos integrados, algunos transistores o reguladores de repente, ¿no? Capacitores, fusibles, diodos LEDs, etcétera, etcétera, ¿no? De acá igual. Aquí algunos componentes de SMD al parecer, fusibles, relés o relevadores, etcétera, etcétera. Entonces, es bueno conocer y subdividirlos si quieren, ¿no? También estos componentes electrónicos, ¿ok? Entonces, para nuestro estudio y para una mejor comprensión, nosotros vamos a dividirlos básicamente en dos tipos, ¿no? Los componentes que van a ser pasivos y los componentes que van a ser activos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es y determinar, es decir, cómo yo puedo saber que un componente es pasivo o activo, ¿no? La representación clásica de estos componentes pasivos generalmente son los resistores. Acá tenemos los resistores en diversas presentaciones, ¿no? Acá tenemos resistores variables o resistores especiales que varían en función de algún parámetro, en este caso la intensidad de luz que actúa sobre su superficie o la temperatura que está actuando sobre la superficie de este otro componente. Varía la resistencia eléctrica en función, por ejemplo, de la temperatura y este varía su resistencia interna de manera mecánica, ¿no? Alguien tiene que rotar, tiene que mover para que varíe su resistencia en este caso, ¿ok? Entonces, aquí también tenemos capacitores o condensadores de diversos tipos, de diversa tecnología o de diverso material de fabricación. Y las bobinas, ¿no? Las bobinas también que se utilizan en diversos circuitos, ¿ok? Entonces, para definir lo que son los componentes pasivos, básicamente, podemos decir aquí en negrilla, ¿no? Son elementos en un circuito electrónico que no producen ni amplifican señales eléctricas. Esa es su característica. Los resistores generalmente lo que hacen es más bien reducir, ¿no? Sí, divisores de tensión, etcétera, etcétera. Estos dispositivos, por ejemplo, almacenan, ¿no? No generan, no producen energía como tal, sino necesitan una fuente externa, ¿no? Para hacer, para almacenar en este caso energía en forma de campo electrostático, ¿no? Y de igual manera las bobinas, ¿no? No generan por sí solas así, ni producen ni amplifican señales eléctricas, ¿ok? Entonces, esa es la característica. Los componentes pasivos, básicamente, son componentes en un determinado circuito que no producen, no amplifican señales eléctricas. No pueden generar energía por sí mismos, ¿no? Los resistores, de hecho, ¿no? No pueden generar energía, ni estos, porque estos inicialmente necesitan ser alimentados para que se carguen y luego, obviamente, probablemente sufran un ciclo de carga y descarga, ¿no? Pero necesitan, por sí mismos no generan, ¿no? Energía eléctrica. Y su acción, dice, está determinada por las propiedades eléctricas, ¿no? Y físicas del material con los que justamente están fabricados, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. Estos componentes no producen, ¿no? No producen, no amplifican señales eléctricas, componentes pasivos. Entonces comencemos con la primera definición, resistores. ¿Ya? Alguien dirá, ¿estará relacionado con la resistencia eléctrica o es lo mismo? Eso generalmente en los diversos, en la diversa eh, forma de hablar, si quieren, ¿no? Y dicen de manera coloquial, generalmente a estos dispositivos se les suele llamar resistencias, aunque eso es incorrecto. ¿Sí? Los resistores propiamente dichos son los componentes electrónicos, ¿no? Son los dispositivos físicos que nosotros podemos ir a realizar la compra a una determinada tienda electrónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, el resistor es el componente y la resistencia eléctrica, en este caso, es la propiedad que tiene este componente, ¿no? Pero bueno, coloquialmente se le suele llamar, ¿no? No es correcto, pero la mayoría de los medios, ¿no? Se les suele llamar resistencias a estos componentes, pero lo correcto, y como diferenciamos acá, le vamos a llamar resistores. Resistores
O resistor es el componente y resistencia eléctrica es la propiedad que tiene, ¿no? Este material, como hemos visto, ¿no? El material tiene esa propiedad que es la resistencia eléctrica. La oposición al flujo libre de los electrones. Mientras que el resistor es el componente eléctrico. ¿Ok? A ver, dice, ¿no? Un resistor también denominado de manera coloquial como resistencia o elemento resistivo es el componente, ¿no? El dispositivo, ¿no? Eléctrico o electrónico, diseñado específicamente para tener una resistencia, ¿no? Definida y controlada, ¿no? Entonces, dependiendo del material diseñado o la tecnología de fabricación, tienen un valor determinado de resistencia eléctrica. Hay diversos tipos, los más comunes y los que nosotros vamos a utilizar, los más familiares, van a ser estos, ¿no? Que tienen impreso una notación, o sea, su valor está impreso con un código de colores. Pero no quita que también en algún momento nos topemos con algunos resistores de este tipo, por ejemplo, SMD, ¿sí? O algunos resistores que soportan mayor potencia, ¿no? Por su tamaño y demás, y su fabricación, generalmente de cerámicos o de cemento, ¿sí? Que tienen también su propia notación. Tanto estos componentes como estos tienen su propia notación. Ahí vamos a ver justamente esa notación, que es el BS, el British Standard o la notación SMD. ¿Ok? Entonces, esa diferencia. Vamos a iniciar con lo que son los resistores fijos. Estos resistores fijos son componentes o dispositivos, obviamente, que ya vienen con un valor predefinido, ¿no? ¿Por qué su nombre fijos? Porque justamente, obviamente, teóricamente su valor es fijo y no varía, ¿no? Eso decimos teóricamente porque hemos visto un poco antes que la resistencia de un dispositivo, de este dispositivo, va a variar incluso con la temperatura. Entonces, no es tan así que sean exactamente fijos. Incluso el fabricante nos va a proporcionar un rango de error, un rango de valor, que me va a decir, su nomenclatura es este, pero tienes un error de probablemente los más comunes de 5%, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos la simbología. En algunos simuladores, por ejemplo, vamos a ver este símbolo y en otros probablemente y más de manera notación y demás, ¿no? Los ejercicios de esta manera. Pero ambos representan al resistor. En este caso, un resistor fijo. Ahí tenemos los resistores fijos, entonces, ¿no? Estos son algunos de los resistores más conocidos, como decíamos, ¿no? Resistores que ya tienen impreso su valor, acá mediante código de colores. Los de superficie, acá se ven grandes todavía, pero generalmente son estos muy pequeños, ¿no? Que tienen milímetros de longitud o de sección, ¿no? El alto y el largo, y generalmente están en las tecnologías más actuales, ¿no? ¿Ya? Por el espacio, por la potencia y demás, ¿no? En celulares, computadores, etcétera. Entonces, estos no van a estar probablemente mucho en esos tipos de dispositivos, ¿no? Y estos son ya más para la parte eléctrica, ¿no? Que tienen potencias elevadas de 5, 2, 10, 20 watts, ¿no? Entonces, en la parte eléctrica generalmente se los va a ver. Luego están los resistores variables, ¿ya? Los resistores variables son muy parecidos, miren, a la notación que teníamos anteriormente, simplemente que en algunos casos va a tener una flecha. Ahí tiene una flecha que lo que hace es decir justamente que este resistor, al tener ya 3 pines, tiene una variación. O sea, este resistor puede variar en un rango, lo vamos a ver más adelante, en un rango desde su valor mínimo hasta el valor nominal que tiene acá. ¿Ya? Esta es una de las simbologías más comunes, o en algunos casos también lo van a ver así atravesado. Entonces, cuando vean ustedes un resistor con una flecha atravesada o apuntando acá, estamos hablando de un resistor variable. ¿Ok? Entonces, estos componentes o dispositivos varían, ¿no? Su valor, su resistencia eléctrica varían internamente, generalmente de manera mecánica, de manera manual. Alguien tiene que mover o variar justamente estos componentes para tomar ese valor, ¿sí? Estos dispositivos permiten variar la resistencia eléctrica en determinados rangos, mediante la rotación de un eje o el deslizamiento en algunos casos también, ¿no? No solamente son que rotan, sino también hay algunos que se deslizan. Y acá están justamente, ¿no?
Este es uno de los más comunes y los más populares, ¿no? Que se denomina potenciómetro, ¿sí? Entonces acá vemos que incluso tiene una ranurita para poder colocar una perilla, ¿no? Para que se ajuste esa perillita para cubrir. Pero esto rota, gira y hay una variación. Ahora vamos a ver justamente la configuración de estos pines. Este es otro resistor variable que va deslizándose, ¿no? Mientras vamos moviendo, se va deslizando. Probablemente lo han visto en radios antiguas, ¿no? Donde se ecualizaba y demás, ¿no? Entonces era un potenciómetro, un resistor variable, que lo que hacía es variar la resistencia eléctrica. Y estos también, ¿no? Son resistores tal vez más comunes para la parte de ajuste, ¿ya? Estos generalmente se van a mover o variar constantemente. Estos a veces lo utilizan para ajustar un determinado circuito, lo ajustan y lo dejan. Se queda ahí, digamos, ¿no? En ese determinado valor, justamente por eso no tienen una perilla, ¿no? Sino tienen una ranura para poder realizar esa variación, ¿no? Aquí incluso un poco más complicado, ¿no? Un destornillador muy delgado para poder realizar la variación. Pero internamente, básicamente lo que van a hacer es variar en una determinada pista de carbón, ¿ok? Entonces son los resistores variables. Acá está lo que decíamos. Este es el símbolo que hemos visto, tiene tres pines, ¿no? En este caso están denotados por A, B y C, y tiene una variación, ¿no? El del centro, miren, está apuntando acá, su forma física de esta manera, e internamente, si nosotros lo abriéramos esto, tiene una pista, ¿sí? Esta pista de color verde que ven acá es un material, como dice acá, resistivo, ¿no? Generalmente grafito o carbón, etcétera, etcétera, ¿no? Esta pista entonces lo que hace es, nosotros al variar esta perilla central, lo que hace es desplazarse en, en esta pista, ¿ok? Entonces, si nosotros agarráramos el tester y quisiéramos medir la resistencia de este componente, la resistencia nominal, en este caso, por ejemplo, 10 kiloohmios, tendríamos que medir el tester entre la terminal A y B. ¿Por qué? Porque la corriente o la medición se va a desarrollar, se va a realizar en toda esta pista, ¿no? Miren, acá igual, ¿no? Entonces, al poner el tester en la terminal C ya, va a medir en realidad esta pista, va a medir, ¿no? Va a realizar la medición de esta pista. Y toda esta pista tiene un valor nominal de 10 kilómetros. Entonces, aunque yo varíe el potenciómetro, si el tester está en estas dos terminales A y C, la resistencia no va a variar, ¿no? Porque miren, está realizando la medición de toda esta pista. Entonces, ¿cómo yo haría para variar? Tendría que tomar la terminal central y cualquiera de estas dos terminales, ya sea la A o la C. Entonces, al poner el tester acá, miren, por ejemplo, ¿qué porción va a medir? Va a medir solamente esta porción, esta parte de verde hasta acá. Va a venir en la parte del circuito azul y va a medir. Entonces, solamente esta porción de resistencia eléctrica que tiene ese material lo va a medir. Y si yo muevo la perilla, esto puede venir, digamos que acá al centro, ¿no? Imagínense que está al centro. Entonces, si este es un potenciómetro de 10K y este efectivamente está en el centro, entonces al colocar el tester seguramente me proporcionará un valor aproximado a 5K, ¿no? Si mido este con la terminal C. Y si mido el del centro también con el lado A, también, ¿no? Como está el centro, también me va a dar los 5K. ¿No? Entonces, si yo varío en este momento, por ejemplo, así como está configurado, acá hay una menor sección. Entonces, el tester aquí me va a medir una resistencia eléctrica menor. Si es de 10, por ejemplo, no sé, eh, 6, en este caso 4, digamos, ¿no? 4 kilómetros, por ejemplo. 4 podría ser, y si pusiera el tester en ese momento sin variar entre la perilla A y B, me mandaría los 6 kilómetros, ¿no? Que sería el complemento, ¿no? 6 más los 4, los 10, ¿ok? Entonces, así funciona internamente. Este potenciómetro es un resistor variable que varía la resistencia eléctrica de manera mecánica, ¿no? O sea, alguien tiene que rotar su eje, su perilla, para que se vaya deslizando, ¿ok? Esa es la forma de medir. Entonces,
vamos a ver algunos resistores especiales. Este que lo vamos a usar justamente para los robots sigue luz. Este sigue siendo un resistor, ¿ya? Pero por su material de fabricación y demás, su resistencia eléctrica, en el caso anterior, variaba de manera mecánica. Alguien tenía que rotar y girarlo. En este caso, el parámetro de variación va a ser la luz que incide, ¿ok? Dice, ¿no? Un componente o dispositivo eléctrico cuyo valor de la resistencia eléctrica varía en función de la cantidad de luz que incide sobre él. Entonces, básicamente yo puedo variar colocándolo, por ejemplo, en un lugar oscuro o cubriéndolo, ¿no? Con algo para que no incida la luz. Entonces, su resistencia ahí en ese caso vamos a ver si aumenta o disminuye. Es inversamente proporcional. Ahora vamos a ver su curva. Entonces, básicamente varía, ¿no? Puedo ir variando, por ejemplo, cubriéndolo totalmente, cubriéndolo un poco menos, más, y incluso colocarle, ¿no? Una fuente de luz externa para que varíe también un poco más esa resistencia eléctrica. Entonces, en resumen, si yo voy tapando o cubriendo su superficie, su resistencia va a variar. Nadie tiene que mover nada, simplemente varía con la luz que incide. Este es su símbolo, ¿no? Que ven, sigue siendo el símbolo del resistor, pero con flechas que van ingresando. Sí, en algunos casos van a ver de esta manera, ¿no? Un símbolo lambda que está atravesado, que dice que varía en función de la luz también, ¿no? El símbolo como tal del LDR en algún circuito tal vez también se lo va a presentar muy parecido al físico, ¿no? Acá sí, algo también que se suele utilizar es el término de fotorresistor, fotoresistencia o fotocélula, ¿no? También se suele utilizar ese nombre para este componente electrónico. ¿Ok? Este es un resistor especial, ¿no? Que varía en función de la cantidad de luz sobre su superficie. Esta es su curva, ¿no? Matemáticamente o gráficamente aquí podemos ver valores, ¿no? Aquí podemos ver la intensidad de luz en una determinada unidad y aquí también la resistencia eléctrica, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Sí? Entonces, decíamos que su curva característica de este componente es inversamente proporcional. ¿Por qué inversamente? ¿No? Pues si fuera directa sería más o menos de esta manera, ¿no? Es inversa porque, miren, mientras le aumento la cantidad de luz sobre su superficie, miren, aumento la luz, ¿no? Más luz, 400, 1000, 2000. Aumento la luz, su resistencia baja, ¿no? No es aumento la luz, aumenta la resistencia, no. Es al revés, es inverso. Mayor cantidad de luz sobre su superficie, menor resistencia. Miren, aquí la cantidad de luz es muy alta. Acá en este punto, si yo hago un corte, su resistencia está entre 0 y 10K, por ejemplo. Acá, ¿no? Y al contrario, miren, mientras voy oscureciendo, voy cubriendo la superficie, menos cantidad de luz. Miren, acá, por ejemplo, en 400, su resistencia va aumentando, ¿no? Acá igual, voy tapando casi nada de luz sobre su superficie y miren, se dispara, ¿no? Alrededor de entre 100 y un mega, ¿no? Un valor de 100 kiloohmios y un megaohm, digamos, no sé, 500, ¿no? 500K, por ejemplo, ¿no? Entonces, su curva característica, acá podemos ver que es inversamente proporcional. La resistencia eléctrica es inversamente proporcional a la luz que incide sobre su superficie, ¿ok? A ver, dice, la curva característica del LDR es inversamente, sí. Es decir, mientras mayor cantidad de luz incide sobre su superficie, menor es el valor de la resistencia eléctrica, ¿no? Mayor cantidad, menor resistencia. Okay. Muy bien. Hay otros resistores especiales también, como los termistores, ¿ya? ¿No? Térmico, termo, ¿no? De temperatura. Y resistor, ¿no? Una mezcla más o menos de esos esas dos palabras, ¿no? Obviamente viene del inglés. Igual es un resistor variable, ¿no? Porque no tiene un valor fijo. En este caso, su resistencia eléctrica varía en función a la temperatura, ¿ok? Aquí tenemos un termistor de tipo PTC y acá tenemos un termistor de tipo NTC, ¿sí? Esto vamos a ver justamente en la siguiente diapositiva que utiliza un coeficiente de temperatura
positivo y acá un coeficiente de temperatura negativo, por eso tiene ese simbolito. Entonces su símbolo va a ser el símbolo del resistor, eh, con una flecha ya no, tal vez con una flechita, tal vez algunos autores lo colocan, pero con un pequeño quiebre generalmente, ¿no? Y asociado a eso una T de la temperatura, del coeficiente que tenga, ¿ok? Es el componente eléctrico en función de que varía la resistencia eléctrica en función a la temperatura. Los más comunes son justamente el termistor NTC y el PTC, ¿sí? Entonces comenzamos con el termistor NTC. Este termistor tiene un coeficiente negativo, ¿no? Por eso viene N de negativo, ¿sí? Obviamente esto viene del término o los acrónimos en inglés, ¿no? Ahí está coeficiente de temperatura negativo. Es inversamente proporcional a la temperatura. Este es el negativo, muy parecido al LDR. ¿Por qué es coeficiente negativo? Justamente, ¿no? Si la temperatura aumenta, ¿qué es lo que ocurre? Su resistencia baja. Su coeficiente es al revés, ¿no? Es inverso, ¿ok? A mayor cantidad de calor, menor es el valor de la resistencia eléctrica. Esta es su curva, ¿no? Acá en esa porción parece casi lineal, pero aquí podemos ver, ¿no? Mientras más ingresa la temperatura, mayor temperatura se le incide sobre su superficie. Acá, por ejemplo, si hacemos un corte, miren, la resistencia eléctrica es muy baja, ¿no? Por esa razón, ¿no? Y si la temperatura es muy baja, miren, su resistencia aquí aumenta, el valor de la resistencia eléctrica. De ahí que viene ese término, ¿no? De coeficiente de temperatura negativo. Y el otro es el termistor PTC. Este termistor tiene un coeficiente positivo. Este es más o menos su curva característica, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Coeficiente de temperatura positivo y es directamente proporcional a la temperatura. Más temperatura, más calor, más resistencia eléctrica, ¿no? Eso es lo que nos muestra acá, ¿no? Por ejemplo, para 60, si yo hago un corte, acá quiebra y aumenta, ¿no? 600 más o menos, ¿no? Para 80, más o menos, acá digamos casi 800, ¿no? Ohms. Entonces ese es coeficiente positivo, ¿ok? Ese es el valor de la resistencia. Entonces, este componente tampoco varía de manera mecánica, sino yo puedo traer un encendedor, alguna fuente de calor, lo acerco y dependiendo del coeficiente, o va a disminuir su resistencia o va a aumentar. Los más comunes son los NTC. Los PTC no son tan comunes a la venta y demás, ¿no? Aquí está. Su forma física es esta. Estos son los resistores NTC. ¿Sí? Ahí está, ¿no? La mayoría de estos deben ser NTC. En diversas presentaciones, muy parecido a un condensador, ¿no? Pero el color ahí varía. Acá también, ¿no? Con una especie de gotita de color verde. Hay también en esta presentación parecido a un diodo. Y acá generalmente, miren, con una gotita de fósforo. Ahí está, ¿no? Estos también tienen, en algún caso, una cobertura, ¿no? Está cubierto por algún material, ¿no? Plástico y demás, para protegerlo y que siga midiendo, en este caso, la temperatura y va variando la resistencia eléctrica. Ahí está, hay diversas presentaciones. Y en algunos circuitos más modernos, ya como un dispositivo de superficie SMD, también hay. Estos yo personalmente, por ejemplo, ¿dónde los he visto? En los computadores, donde está el microprocesador, la parte de abajo. Los más modernos, yo estimo que ya tienen su termistor de este tipo, tal vez algún sensor de temperatura un poco más eficaz. Pero estos yo vi así, de manera física, estos, ¿no? Así parecidos a estos, en computadores antiguos, ¿no? La placa madre o placa base, uno levantaba el microprocesador y debajo estaban así, tal cual, como estos. Entonces eso era para proteger justamente el microprocesador, ¿no? Si el cooler o el disipador se salían, abruptamente seguramente subía la temperatura y este era el dispositivo que determinaba eso, ¿no? Subía la temperatura y ¡pam! Inmediatamente mandaba un pulso a algún circuito para que el computador se apague, ¿no? Eso es lo que ocurría, ¿no? Alguna vez esa falla, ¿no? En el computador, ¿no? Encendemos, pasan 1 o 2 minutos y ¡pam! Se apaga. Entonces uno iba a ver
y era que el disipador estaba movido, o caído, o salido, ¿no? O su cooler no estaba funcionando bien. Entonces, para evitar que se queme este componente que era el microprocesador, estos termistores lo que hacían era medir, en este caso, la temperatura del procesador, ¿no? Que estaba ahí cerca. ¿Ok? Estos son los termistores. Es un resistor que varía la resistencia eléctrica en función a la temperatura. ¿Ok? Muy bien, entonces, antes de pasar a lo que es la identificación de los valores de resistencia eléctrica, los tres códigos que hemos visto, que son los más comunes, hasta acá podemos tal vez ver alguna pregunta, alguna consulta de lo que hemos visto. No sé si hay alguna consulta. Estimado Marco, a ver si me colaboras tal vez. Si no, podemos continuar y tal vez al finalizar también exista alguna consulta respecto a lo que ya hemos visto hasta el momento. Ok, no hay consultas por el momento. Puros saludos. Muchas gracias. Saludos a todos igual que nos están siguiendo en desde diversos lugares, ¿no? Muy bien. Entonces, es obviamente como conocimiento, ¿no? Para saber y demás. Pero para nosotros, los componentes más comunes van a ser los resistores fijos y los potenciómetros. Básicamente esos dos van a ser los más comunes en la parte de robótica que los vamos a manejar. Pero no quita que manejemos en algún momento alguno de estos otros resistores especiales, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí ya comenzamos con los códigos, ¿no? Si nosotros no tuviéramos un elemento, en este caso, instrumento de medición cercano, los fabricantes nos proporcionan códigos para poder saber y determinar el valor de ese resistor, ¿ok? Entonces, los más comunes son tres, ¿ya? El código de colores, que es el más común, ¿no? Como hemos visto, tiene colores y cada color tiene un valor. El BC 1852, el British Standard, que es generalmente el valor que nos proporciona una letra para su tolerancia, y el código de resistores de dispositivos de superficie, o montaje superficial, de los SMD, ¿ya? Que viene obviamente del inglés. Todos estos acrónimos, la mayoría está en inglés, ¿no? Eso siempre lo hemos dicho. La tecnología habla en inglés, ¿no? Manuales y todo aquello está en inglés. Entonces, SMD viene de Surface Mounted Device, ¿no? Justamente dispositivo montado en superficie, ¿no? Los pequeñitos que no atraviesan la placa, por ejemplo, ¿no? Están montados en la superficie, están soldados por arriba, ¿no? No se necesita perforar la placa para soldar por abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, veamos un poco de eso, así de manera rápida, ¿ya? Esto tal vez en algún momento les sea útil, pero como les digo, estos no son los más comunes. Los más comunes van a ser los que tienen el código de colores, ¿ok? Pero igual, acá tenemos tres números, hay de tres cifras y de cuatro, ¿no? En los componentes SMD. Entonces, en las tres cifras, básicamente los dos primeros son los dígitos como tal del valor de resistencia, y el último valor es el valor de la potencia multiplicador o cantidad de ceros que le llaman también, ¿ok? En este caso, por ejemplo, sería 33, el 2 sería 10 al cuadrado o dos ceros si quieren, ¿no? Entonces 33 por 100 sería, ¿no? Dos ceros por 100 sería 3.300, ¿no? ¿Ok? 3.300 ohms o 3.3 kilómetros, ¿no? Y aquí hay varios ejemplos. Por ejemplo, si ustedes ven un SMD que tiene un código 472, los dos primeros son los números de los dígitos iniciales, ¿no? En este caso, 4 y 7 se mantiene, y el 2 igual, ¿no? Son dos ceros o múltiplo. Aquí lo está sumando los ceros, pero lo más correcto sería que multiplica por 100, si quieren, ¿no? Entonces, esto va a ser 4.700 utilizando prefijos va a ser 4.7 kilómetros. ¿Ok? Aquí de la misma manera, miren, 221 va a ser 22, se mantienen los dos primeros y este 1 es un 0. Entonces le sumo un 0. No tanto como sumar, sino lo agrupa si quieren. Entonces sería 220 ohms. ¿Ya? Y se utiliza en este tipo de códigos, por ejemplo, acá una letra al medio. R significa ohmios. K va a ser kiloohmios, M megaohmios, ¿no? Entonces, cuando el R, por ejemplo, va entre dos números, significa que es como una coma decimal. Miren acá.
Por ejemplo, 4R7 significa que es 4.7 ohmios, ¿no? Porque R es ohmios. Acá igual, ¿no? 2.2 ohmios. Acá sería 1,0, ¿no? Pero por el error, si quieren, ¿no? Por el valor de error, 1,0 sigue siendo como un ohmio. Y cuando está delante de los valores, de los dígitos, esto sería como un decimal, ¿no? Entonces sería 0,10 acá sería, ¿no? Igual 0,10, 0,1 ohmios. O en este caso, R22 sería 0,22 ohmios. ¿Ok? Entonces esa es la notación para tres dígitos. En el de 4 es muy similar, solamente que ya acá los dos primeros eran, ¿no? Acá son los tres. Los tres primeros dígitos son el valor como tal. Entonces acá, por ejemplo, miren, 330, ¿sí? 330, por ejemplo. Entonces 330 se mantienen los tres primeros y más un cero, ¿no? Uno dice, entonces más un cero. Entonces va a ser esto 3300. Y recorriendo, ¿no? En notación científica la comita, va a ser 3.3 kiloohms, ¿no? El prefijo kilo. ¿Ok? Obviamente con el tester también podríamos determinar, pero el fabricante aquí ya con este código nos está proporcionando el valor del resistor, el valor de resistencia eléctrica que tiene este componente. Y de igual manera acá, ¿no? Miren, por ejemplo, 10R, ¿no? 10R es coma y el cero, ¿no? Entonces, 10,0, ¿no? 10 ohms. ¿Ok? Esta codificación es codificación SMD. ¿Estamos de acuerdo? La otra codificación en estos componentes, ¿no? Que son generalmente de potencia, es el código BS 1852. BS viene de British Standard, ¿no? Estándar británico. Entonces acá, por ejemplo, ustedes van a ver todos estos números. Los hay que subdividir si quieren. Lo primero es acá. Tenemos que ir un poco reconociendo. Miren, dice 1K8, J y aquí dice 2W. Entonces, este 1K8 es muy parecido a lo que hemos visto con los SMDs, ¿no? Entonces, 1, cuando está entre dos números, una letra, esto es K, es de kilo, ¿no? Entonces, 1.8 kilo ohmios. Ahí está. 1.8 kilo ohmios. Este J es del código BS 1852, entonces aquí buscamos el J y es 5%. Entonces, eso nos dice que este resistor es de 1.8 kilo ohmios con un rango de error del 5%, una tolerancia del 5%, J 5%. Y este 2W me dice que soporta una potencia de disipación, que por ahora no lo hemos visto, no hemos definido la potencia, pero más adelante vamos a definirla. Básicamente, disipa una potencia de 2 watts. Ese es el código British Standard 1852, ¿no? 1.8 kiloohmios, con un rango de tolerancia o error del 5% y una potencia de 2 watts. ¿Ok? Entonces, esa es la notación. No es tan común tal vez. Este es el código que vamos a utilizar más seguido. ¿Ok? Este es el código que va a ser más frecuente para nosotros. Y también hay aplicaciones. ¿Sí? Hay aplicaciones que ustedes lo pueden descargar de Play Store o de App Store. ¿Ok? Entonces, código de colores. Este código de colores ha sido diseñado, pensado para que el usuario o el que vea el componente electrónico puede identificar el valor, así como en los otros casos con un código, pero en este caso con los colores. Puede determinar el valor de resistencia eléctrica que tiene, pero a partir de los colores que presenta ahí impresos, si quieren, en el mismo componente. ¿Ok? Este sistema se desarrolló para proporcionar una forma rápida de identificar el valor sin tener que realizar mediciones. O sea, no necesitamos un equipo, ¿no? Con el código yo podría determinar el valor de resistencia eléctrica de este componente, de este resistor. ¿Ok? Los más frecuentes son de bandas, de 4 bandas. Entonces aquí vemos. Los tres primeros básicamente nos proporcionan el valor de resistencia eléctrica y la última banda va a ser la tolerancia. O lo que decíamos en el anterior caso, el rango de error o la tolerancia también, ¿no? ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cómo podemos ir memorizando esto? Hasta el verde más o menos había una forma que yo en algún momento
la aprendí, por ejemplo. Esto va, una característica es que este código de colores va desde el más oscuro hasta el más claro, ¿no? Va desde negro, miren, marrón, rojo, hasta el blanco, ¿no? Del más oscuro al más claro. ¿Ya? Primero, primera observación. Segundo, como el primer color es el más oscuro, es el negro, no hay donde perderse, entonces el valor del color negro es cero, ¿no? El que le sigue es el marrón o café, si quieren llamarlo, es uno, ¿no? Entonces aquí no hay donde perder. Negro, cero, marrón o café, uno. Y luego había una forma didáctica, si quieren, para recordar un poco, miren, rojo, partiéndolo en sílabas, si quieren, ¿no? Rojo, ¿no? Rojo es dos. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, ven rojo, dicen rojo, rojo, dos. Luego viene naranja, ¿m? Naranja, tres. ¿Sí? Entonces, rojo, rojo, dos. Naranja, naranja, tres. Amarillo, amarillo, cuatro. ¿No? Y ya está ahí funcionando. Y el verde, obviamente, serían todas las letras, ¿no? Verde. Y ahí más o menos nos da una guía. Estos colores ya no son tan usuales, ¿ya? En los resistores no los van a ver tan común, pero hasta ahí ya me da una pauta. Los colores generalmente más usuales o los que más se utilizan en estos códigos, generalmente son hasta el color verde. El 6, el 7, el 8, azul, violeta y gris no son tan frecuentes. No estoy diciendo que no se utilizan, sino no son tan frecuentes, ¿no? Incluyendo el blanco. Entonces hay una forma didáctica, si quieren, para poder recordar, ¿no? Cero, uno, ¿no? Cero negro, marrón o café, uno, y luego rojo, ¿no? Rojo, dos, naranja, naranja, tres, amarillo, amarillo, cuatro, y verde, ¿no? Todos los valores, ¿ok? Y en este caso, el primer valor, acá como pueden ver, de la franja es el primer valor, es igual que en el otro, se toma el valor como tal, y la segunda franja también, estos dos se toman, y por lo general el primer valor nunca va a ser cero, acá, ¿no? Por lo general, ¿ya? Entonces acá, los dos primeros valores de la banda va a ser justamente el valor numérico, digamos, si tiene rojo, rojo va a ser 22, ¿no? Y el tercer valor va a ser el multiplicador, lo que decíamos, ¿no? El número de ceros o la potencia, ¿ya? En este caso, como ejemplo, miren, el primer valor es amarillo, entonces, ven, ¿no? Amarillo, 4. Ahí está, 4. Lila o violeta es 7. Entonces, hasta ahí ya tendríamos 47, ¿no? Estos dos serían 47. Esos son los dos valores primero, ¿no? Y el tercero es, en este caso, el multiplicador, ¿no? Que sería naranja, ¿no? Naranja, el número de ceros o la potencia. Entonces, para el tercer valor naranja es 1000, ¿no ve? 1000. Entonces, 47 por 1000, 47.000, ¿no? Entonces, ahí está, su valor es 47.000 ohmios. ¿Ya? Y este es dorado. Y el color más común en la fabricación, la mayoría de los resistores que ustedes compren va a ser dorado. Entonces, la mayoría de su tolerancia, su valor, va a ser 5%. ¿Ok? Ahora, cuando vayan a comprar, generalmente no va a ir uno a comprar y decirle, véndame resistores de 47.000 ohmios, ¿no? Como ya es muy grande, cuando son valores más mayores a 1000, ¿sí? Generalmente se utiliza el prefijo kilo, lo que decíamos, ¿no? Entonces, esto en realidad, como son tres espacios, es 47 kilo ohmios. Entonces, eso es lo más común o lo más usual. Cuando uno va a comprar, no va a decir, véndame un resistor de 47.000 ohmios, ¿no? Sino un resistor de 47 kilo ohmios o incluso de manera reducida algunos, ¿no? 47K, ¿ok? Por su código de colores. Entonces, esa es la idea, un poco que vayamos tratando de asimilar, memorizar estos valores, o en este caso los colores, ¿no? Para poder determinar el valor. En laboratorio, justamente lo que van a hacer es eso, ¿no? Van a traer sus resistores, ustedes con la tablita van a determinar y luego van a hacer la medición. Y ahí van a contrastar, ¿no? Su codificación teórica con el valor real, ¿ya? Con el valor real del instrumento. Ahí vamos a ver si realmente es 47.000 o 47K.
o puede ser 46.5, 0.9, vamos a ver, ¿no? En laboratorio se va a ver justamente eso. ¿Ok? Ese es el código de color. Este es el más frecuente. Este es el que vamos a usar. Ahora, a alguien se le puede dificultar, ¿no? De repente memorizar esto, como les dije. Hay aplicaciones. Hay aplicaciones que nos pueden ayudar a... Nosotros agarramos y seleccionamos los colorcitos y nos proporciona el valor. Uno de esos, o una de esas aplicaciones conocidas es el Electrodroid, pero ha cambiado de nombre, me parece. A ver, déjenme revisarlo. El tiempo que no lo estoy usando. Sí, Electrodoc, dice. Ya, Electrodoc. A ver, aquí lo voy a anotar, me parece. Aquí está. Aquí lo voy a anotar. Ustedes pueden descargarse. Por ejemplo, no es el único, pero es uno de los más conocidos. Electrodoc, ya está. Anteriormente se llamaba Electrodroid, pero no sé, el fabricante, supongo que por alguna circunstancia, lo ha cambiado de nombre. ¿Ya? Entonces ustedes buscan en su celular en Play Store, los que tienen Android, los que tenemos Android, ¿ya? Y se descargan la aplicacióncita. Y en la aplicación podemos ver ya, igual que esto. Así van a ver un resistor y ustedes hacen clic acá y pueden seleccionar. Aquí tocan, tan, va a aparecer el amarillo, el lila, así, y inmediatamente les proporciona su valor. También es una herramienta válida, ¿no? Porque lo que nosotros queremos al final es reconocer rápidamente, ¿no? Porque cuando armemos nuestros circuitos electrónicos, ¿no? Vamos a utilizar dos resistores de 220 para los LEDs, ¿no? 220 ohms o 330, entonces 220 es rojo café, ¿no? O incluso pueden ustedes introducir el valor 220 y les va a proporcionar el código de color y ustedes van a buscar, ¿no? Este es 220, etcétera, etcétera. Para eso es, ¿no? Para eso es el código de colores, para que nosotros veamos el componente y comencemos a armar. No tardemos tanto, ¿no? Agarrar el tester, medir. La primera vez para familiarizarnos, sí, pero luego ya es con los colores, simplemente para armarlo ya en físico, ¿ok? Entonces ese es el famoso código de colores, el más conocido, ¿ya? Esta aplicacióncita se lo pueden descargar, Electrodoc, antes se llamaba Electrodroid, y pueden utilizarlo para el laboratorio, ¿ya? Para su clase de laboratorio. Continuamos. Ya aquí voy a poner, perdón, ya sigue habilitado el textito. Ahora sí, voy a desactivar. Ahí está un nuevo ratón y el punterito. Listo. Muy bien, mucho mejor. Entonces continuamos y ya casi finalizando. A ver qué hora está. Sí, tenemos tiempito. Ahora sí, aquí a modo de práctica, miren. Esta es nuestra tablita. Este es nuestro resistor y ahí están los colores. Entonces acá tenemos rojo, café, ¿no? Y dorado. Primer dígito, segundo, tercero, y en este caso el valor de la tolerancia o el error. Entonces venimos acá y buscamos. Primer dígito, ya fácil, rojo, 2. Entonces, pam, 2. Segundo dígito igual, rojo, 2. Entonces, 2. Y en el tercer dígito, este es el multiplicador, ¿no ve? Entonces acá vemos, es 1, por 10, ¿no ve? Un 0 es. Entonces esto es por 10. Entonces aquí, 22 por 10 va a ser, ¿cuánto? Antes. No estamos. El tercer valor es el valor de la tolerancia, como es dorados, más o menos 5%. ¿Ok? Entonces sería 22 por 10 o 22 más un 0 sería 220. Entonces, este resistor es de 220 ohmios. Ahí lo tenemos. 220 ohmios. Más o menos un rango de error del 5%. ¿Este rango de error qué es y para qué nos sirve? Ustedes van a ver en laboratorio justamente realizando las mediciones que el fabricante generalmente no nos va a proporcionar un valor fijo de 220 ohms. El fabricante te dice, por la tecnología con la que está fabricada, por el material y demás, y el costo, porque son relativamente muy baratos estos componentes, ¿no? Máximo 50 centavos.
Entonces, no es un resistor de un valor exacto, ¿sí? Tiene un rango de luz. En ese sentido, ahí está. Ya, en ese sentido, este más o menos 5% que es la tolerancia, lo único que nos dice es que es de 22, el 10% sería de 220, pero sería 22, ¿no? Y el 5, ahora sí, porque hubo un pequeño retardo. Decíamos, el 10% de 220 sería 22 y el 5% sería 11, ¿no? Entonces, lo que me dicen, cuando el fabricante me dice más o menos 5% de tolerancia, me está diciendo que a este valor nominal le sumes y le restes este valor, ¿no? Del 5%, en este caso 11. Entonces, al restarlo y al sumarlo, te dice el fabricante que el resistor debería estar en ese rango. Te asegura que debería estar en ese rango, ¿no? Entonces puede tomar un valor entre 209 y 231, 31 ohms, ¿no? En el mejor de los casos va a ser 220, pero no es muchas veces 220 exacto, ¿no? Entonces el fabricante dice, por el material, etcétera, etcétera, va a estar dentro de este rango, ¿no? Nominalmente es 220, ¿ok? A eso se refiere. Para las aplicaciones que nosotros utilizamos, generalmente armar circuitos para proteger LEDs, para polarizar o hacer la variación de intensidad de un LCD, etcétera, etcétera, no influye mucho, ¿ya? No influye mucho. ¿Cuándo influiría? En componentes que necesitan una exactitud así, ¿no? Necesitamos un circuito que sea muy exacto, ¿no? En tecnologías, en un celular, por ejemplo, 5% de error es muy grande, ¿no? En una tecnología donde milimétricamente, ¿no? Se calcula 5%, ¿no? Ahí sí necesitan, ¿no? Los SMDs prácticamente el valor, ¿no? Que tenemos acá. Entonces, para nuestras aplicaciones, 5% de error está genial, ¿ok? Entonces no va a haber ningún problema. Acá tenemos otro, ¿sí? Acá tenemos otro resistor, los colores, ¿no? Café, sabemos, negro, café, 1, ¿no? Ya está, negro, acá está, buscamos si queremos, sabemos que es el primer valor, es 0, ya está, los dos primeros son su valor, y el tercero es el multiplicador, rojo, ¿no? Rojo, 2, hay que sumarle dos ceros, o en este caso, multiplicarlo por 100, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 10 por 100 me va a dar 1000, ¿no? 1000 ohms. Acá, el valor de error, la mayoría de lo que ustedes van a comprar va a ser 5% de grado, ¿sí? Y 10%, como decíamos, 1000, ahí están los 1000 ohmios, más o menos 5%, que sería 50, ¿no? El 10% sería 100 y el 5% sería 50. Ahora, lo más común es que cuando tengamos resistores de este tipo, ¿no? De 1000 ohmios, eh, utilizando el prefijo, decíamos, ¿no? 3 espacios, utilizamos el prefijo kilo, ¿no? Notación científica. 3 espacios del prefijo kilo, entonces sería un kilo o un K, ¿ok? Entonces el rango, según su tolerancia, debería estar entre 950 y 1050. Eso nos hace referencia. Pero ya hemos visto que para nuestras aplicaciones no genera mucho problema esto, ¿ok? Veamos uno más. Amarillo, violeta o lila, no sé, violeta y rojo, ¿ya? Amarillo. Amarillo 4, ¿no? Amarillo 4. Ya está. Violeta, después del azul, acá lo tenemos 7, ¿no? Ya está. Esos son los primeros valores. Y rojo, dos ceros, ¿no? Dos ceros. Entonces esto, 47%, 4700, ¿no? O sumarle aquí dos ceros, ¿no? Adicionarle, no sumarle como tal, sino como que unirlo, ¿no? Cada dos ceros sería 4700. Y obviamente 5% la tolerancia, ¿no? El 5% por el color dorado, ¿no? Aquí vemos dorado, oro, 5%, ¿no? Plata, 10% y sin color era el 20%. Acá no está figura. 20% pues, sin color. Si fuera esto blanco o sin color, ¿ya?
Listo. Entonces ya tenemos, ¿no? 47%, 4.700 ohms. Más o menos 5%. Y esto, recorriendo la coma decimal 3 espacios, sería 4.7 kiloohmios. ¿Ok? Así sería entonces el cálculo. Esto lo van a mañana, bueno, el día que tengan laboratorio lo van a practicar, van a ir jugando un poco con estos valores, los colores, su aplicación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vamos al laboratorio. Listo, esta es la parte de la teoría. En resumen, tres magnitudes importantes para la robótica, inicialmente, ¿no? Corriente eléctrica, tensión, voltaje o diferencia de potencial y resistencia eléctrica. Esos tres parámetros inicialmente son muy importantes, porque vamos a medir, ¿no? Vamos a medir voltaje, tensiones alternas continuas, vamos a medir estos resistores, ¿no? Conocer el código de colores y vamos a tener que calcular la corriente también, ¿no? Conocer la corriente eléctrica que fluye para que ciertos dispositivos podamos protegerlos justamente. Entonces, esos tres parámetros, esas tres magnitudes son muy importantes en la parte electrónica. En resumen, estos tres parámetros, ¿no? La corriente eléctrica, la tensión, voltaje o diferencia de potencial y la resistencia eléctrica, ¿no? Esas tres magnitudes, ¿ok? Vamos al laboratorio. Para el laboratorio tienen que traer este material. Resistores, un resistor de 10 kiloohmios, un resistor de 100, de 100 kiloohmios, de 100 ohmios, 4.7K, 2.2K, 1 mega, 1.5 megas, 220, 1 ohmio y 10K. Entonces, estos lo pueden adquirir de cualquier electrónica. En el caso de la escuela industrial, me parece que tenían alguna electrónica cercana y demás que estaban diciendo, pero bueno, ustedes vean ese temita para poder, me parece que les han enviado también estos materiales al grupo, ¿no? Entonces son los materiales que van a requerir para su laboratorio. ¿Está bien? Van a ir midiendo, obviamente, ¿ya? Un potenciómetro de 10 kiloohmios, un LDR pequeño, hemos visto el LDR, ¿no? Son pequeñitos, porque también hay grandes, así como un botón, ¿no? No, simplemente así como el dedo pulgar, más o menos, pequeñitos, ¿no? LEDs, verde, rojo, amarillo, que no lo van a usar, me parece, o probablemente tal vez para las mediciones van a usarlo. Los LEDcitos, los diodos, esto es ya para la siguiente semana, pero igual, si lo van adquiriendo ahora, ya no hay ningún problema. Y obviamente el multímetro o el tester que hemos dicho, ¿no? Que mida en este caso corriente eléctrica, tensión y resistencia eléctrica. ¿Ok? Entonces, si quieren, le pueden sacar una foto, una captura y demás. Me parece que les han proporcionado también, la coordinación les ha enviado este material de laboratorio. De todos modos, los que no lo tienen lo pueden en este momento capturar para su laboratorio. ¿Ya? Estos son los materiales. Fuera de esto, del primer tema que hemos visto la anterior semana, de la sesión 1, exactamente, tienen que traer para ir variando sus baterías, ¿no? Pueden traer pilas, ¿no? Las AA, AAA, baterías tal vez, o cargadores que hemos dicho, ¿no? Que tal vez tenemos ahí desechados a modo de practicar para medir estos cargadores antiguos, ¿no? Celulares, Nokia, Ericsson y demás que teníamos, o algún cargador que tenga salida continua, igual, ¿no? Lo pueden traer el día de mañana para realizar las mediciones también, ¿no? Pilas, baterías, pilas de reloj o baterías de algún tipo, ¿no? Pueden traer para ir practicando las mediciones. Fuera de eso, ¿no? El laboratorio tengo entendido que les van a proporcionar fuentes de alimentación. Ahí van a variar, ¿no? Y van a hacer la medición. Pero ustedes pueden traer también esto para ir variando, ¿no? Y ver justamente las variaciones de tensión que tienen estos componentes o estos dispositivos, ¿ok? Este es el material de laboratorio. Básicamente lo que van a hacer es medir corriente alterna, corriente continua, a ver, un minuto, ¿sí? Corriente alterna, corriente continua, ahí está. Esto está en su guía que les van a proporcionar el día de mañana. Y la resistencia eléctrica, ¿no? El ómetro, ¿sí? Ahí está la perilla, ¿no? El ómetro que tenemos un rango de valor. Y esto es muy importante, el instrumento, hemos dicho, lo pueden relacionar inicialmente con una especie de cantidad de volumen, decíamos, ¿no? Entonces, como ejemplo o como analogía, yo les decía, si yo tengo aquí tres recipientes para realizar la medición,
de volumen, por ejemplo, bien sencillito. 1, 5 y 10. Acá tengo 1 litro, 5 litros y 10 litros, ¿no? Entonces, cada uno de estos recipientes está, digamos, milimetrado, tiene un valor, ¿no? Variación. Ya, incluso 1, 5, 10, y aquí puede haber un turri o algo, ¿no? Más grande, vale, etcétera, etcétera, muy grande, de 100 litros, ¿ya? 1 litro, 5 litros, 10 litros y 100 litros. Entonces, si yo quiero medir el volumen, por ejemplo, yo conozco que lo que tengo está más o menos cercano a 2 litros, ¿no? 2 litros, no voy a poder medir con el de 1 litro, ¿estamos de acuerdo? Porque en este caso, si digamos es agua o algún líquido, va a salir, ¿no? Del envase. No voy a poder medir. El de 5 sería, ¿no? Efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Por su medición, por su escala, no sé. Va a ser más sencillo medirlo con el de 5. Con el de 10 también podría medir, ¿no? 2, pero ya va a ser un poco dificultoso. Tal vez los milímetros no voy a poder medir muy bien. E imagínense con el de 100, ¿no? Con el de 100 litros, con un balde o con un churril, ¿no? Mediano, muy grande, medir 2 litros va a ser bien dificultoso, ¿no? Pese a que sí soportaría, el ideal sería el de 5, ¿se dan cuenta? Para medir 2 litros sería el de 5. El de 1 no puedo. Entonces, algo similar ocurre acá, les decía, ¿no? El primer día. Si yo tengo un resistor de 1K, de 1 kiloohmio, de 1000 ohmios, no voy a poder medir con 200. Entonces voy a colocar al siguiente, que sea 2. ¿Puedo medir con 2 megas, con 200K y 20K? Seguramente que sí, pero acá les va a salir con ceros por delante, ¿no? Entonces ahí va a ser dificultoso. Entonces siempre va a ser el más cercano a ese valor, ¿no? Si quiero medir 10 ohmios, tendría que estar en 200, ¿no? Porque este 210 soporta, ¿no? No me convendría medir en 20 o en 200 o en 2 megas. Eso ya en la parte práctica, ¿ok? Bueno, las mediciones que van a hacer son justamente esto, ¿no? Código de colores. Ahí está, por ejemplo, rojo, rojo, rojo. Rojo 2, rojo 2 sería 22 y 2 ceros. 22 más 2 ceros, uniéndolo sería 2200 ohmios. Y eso es 2.2K. Por esa razón está en 20, ¿no? 2.2 es mucho mayor que 2. Pues no puedo medir acá. Entonces al siguiente, ¿no? Ahí colocar. Pero lo van a ver de mejor manera en laboratorio, no se preocupen. El docente asignado les va a apoyar justamente con estas mediciones, ¿ok? En este caso con el manejo del multímetro. Y bueno, eso sería, estimados. No sé si ahora sí ya tal vez hay alguna consulta más. Nuevamente coloco el material para el día de mañana o bueno, para el día que está asignado su laboratorio. Y bueno, pues eso sería. No sé si tienen alguna consulta o duda. Si no hubiera, pues quedamos ahí. A ver, estimado Marco, tal vez si hay alguna consulta. Para medir la resistencia, se toma en cuenta la polaridad con el tester, dice. Ya. Ah, buena pregunta, ¿no? La resistencia eléctrica, como tal, no tiene una polaridad. Entonces, acá en este grafiquito, por ejemplo, cuando lo realicen el día de mañana, no va a interesar si los chicotillos acá, el color negro coloquen arriba o abajo. No, no va a interesar. Sí, al no tener una polaridad, simplemente estamos midiendo el valor de resistencia eléctrica. Muy buena pregunta, ¿no? Entonces no necesitamos acá. Acá no va a haber problema en confundirnos, ¿no? Decir es positivo y negativo. No, no tiene polaridad. ¿Ok? Muchas gracias por su consulta. No sé si hay alguna consulta más. Nuevamente voy a colocar la diapositiva en los materiales para el día de mañana. Ah, ya. Eh, Los coordinadores tienen los grupos asignados, ¿no? Hay grupos asignados justamente el día de la inauguración y en los grupos de WhatsApp se les han asignado, entonces hay varios docentes asignados. Exactamente, no tengo el dato, pero sí están en los grupos, ¿no? Si tuvieran alguna consulta y demás, hay un grupo donde están todos asignados, ahí pueden consultar, ¿ya? Los paralelos, hay paralelos, tengo entendido. Para el sábado, para el domingo, ¿no? Correo electrónico creado en Gmail es para el curso, ¿cómo lo utilizaremos? Ya, buena pregunta también. El correo Gmail que se les ha generado, el correo institucional, es básicamente para que ustedes puedan acceder a la plataforma, ¿ya? Inicialmente se les ha proporcionado el material así en los grupos y en físico, pero va a haber una plataforma
en este caso, donde va a estar subida el material como tal, ¿no? Para que tengan acceso ustedes al material y las guías incluso, ¿no? Las guías de laboratorio que están, porque acá solo está el material. La guía de laboratorio, de las cuales he tomado algunas imágenes acá, están justamente especificadas. Ahí lo vamos a cargar entonces, para poder acceder a estos grupos o a esta plataforma en este caso, ¿no? Que es de Google, van a tener que ingresar con su correo institucional. Para eso es. Ese es inicialmente por lo menos el objetivo de contar con el correo institucional, estimados. ¿Ok? Ah, ya. Otra pregunta dice, ¿cómo saber si el resistor está quemado en el multímetro? Ya. Bueno, frecuentemente cuando la pregunta sería, ¿cómo puedo quemar un resistor? Generalmente un resistor se va a quemar, ¿no? Entre comillas, se va a arruinar cuando nosotros hagamos pasar o haya un flujo demasiado alto diseñado para esa potencia, ¿ya? En electrónica generalmente se manejan corrientes bajas, entonces muy difícilmente van a poder quemarlo o arruinarlo. Una forma sería visualizar, ¿no? Cuando hay demasiada corriente, obviamente el resistor va a calentar tanto que seguramente se va a poner de un color un poco más oscuro, por ejemplo, una forma de darnos cuenta. Y con el tiempo, obviamente, se va a ir descascarando, ¿no? Su estructura y demás, ¿no? Esa sería una forma visual, sin medir nada. Otro, obviamente, tiene un código de colores, ¿no? Un código de colores, y al colocar al circuito, dependiendo mucho por eso del circuito que sea, puede ser que haya variaciones, ¿no? Entonces no está funcionando correctamente. Al hacer la medición con el resistor, nos damos cuenta que sí, realmente, ¿no? Digamos, su resistencia interna es muy baja, entonces ha sufrido de repente una exposición muy alta a la corriente eléctrica, entonces se ha dañado. Eso podría ser. Pero así como tal, quemarlo, así que se funda y que no sirva, sería que pase demasiada corriente, ¿no? Demasiada corriente, y generalmente corriente alterna en un circuito, cosa que no vamos a realizar en laboratorio, ¿no? En laboratorio generalmente, en la parte electrónica para estos casos se va a utilizar tensiones o voltajes de 5 voltios, 12 voltios, 9 voltios, ¿no? Máximo, tal vez en algún caso hasta 24, ¿no? Entonces eso muy difícilmente lo va a arruinar, ¿no? Tensiones de 220 voltios, claro, sí, ¿no? Y si está mal configurado, está mal, no sé, el circuito está mal diseñado y tal vez haya mucho flujo de corriente y en ese caso podría dañarse, ¿no? Pero así quemar no es muy común. Sí, lo que sí se puede dañar generalmente van a ser más bien los LEDs. Los LEDs, los diodos, los sensores se pueden dañar, ¿no? Cuando alimentamos o ponemos una tensión mucho mayor a la que tienen, ¿no? Hay sensores que son de 3.3 y le ponemos 5, probablemente van a ir funcionando de manera errada. Entonces ahí sí se puede arruinar, ¿ya? El resistor generalmente no, muy difícilmente se va a quemar con los voltajes que vamos a trabajar, ¿ok? Muchas gracias por tu pregunta, estimado. Ah, ya. Si alguien tiene algún problema con su acceso a la plataforma, o en este caso su correo institucional, eh, voy a solicitar yo entrar, no estoy en el grupo como tal, pero va a haber una persona, hay una persona de soporte encargada para poder solucionar ese problema. Probablemente tal vez haya una falla en el carnet, etcétera, ¿no? Entonces, eso por favor en los grupos de WhatsApp, ¿ya? En el grupo de WhatsApp, ¿no? Mandan un mensajito, ¿no? Y en este caso el encargado se va a comunicar con ustedes, ¿no? No puedo acceder a mi correo, ¿no? Porque parece que hay falla y demás, entonces se va a comunicar. De todos modos, por ahora no está subido. Desde la siguiente semana les vamos a mandar un pequeño aviso, un documento, dice, ¿no? Con el enlace, el grupo, el nombre incluso, para que ustedes ya puedan ingresar. ¿Ya? Me parece que va a ser un Classroom justamente, entonces ahí va a estar el material. Esta semana, el día de mañana, ya tienen la guía y tienen los materiales, entonces no va a haber mucho problema. Para la siguiente, sí, ya en la plataforma va a estar el material anticipadamente, incluso para que ustedes ya lo puedan comprar
de repente con un poco más de antelación. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna. Ah, ya, todos muchachos, saludos. Gran expectativa. Genial, sí, esa es la parte, ¿no? La parte teórica está ahí y es buena conocerlo, pero se va a contrastar en lo práctico, es la clave, ¿no? Manejar, manipular, medir, verificar, ¿no? Contrastar la parte teórica y la parte práctica, etcétera. ¿Ok? Genial. Muchas gracias. Entonces, si no hay más preguntas, un saludo a todos, estimados compañeros, estimados colegas, estimados profesores. Muchas gracias por su atención y bueno, pues hasta la siguiente sesión. Éxitos en el laboratorio. Buenas noches.